Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. ¡Eh! Bienvenidas y bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el podcast, el chat, como cada semana, excepto la semana pasada. Estamos aquí, yo soy Mario Medina, me acompaña como siempre el hado de los deseos, el pastor de los necesitados, el apóstol de las naciones. Él es el ungido del Altísimo. Él es Hugo Almanza. Bienvenido, Hugo. Hola, gente, ¿cómo están? Buenos días tengan todos ustedes. Una disculpa porque la semana pasada no pudimos tener su querido programa que usted con tanta alegría, con tanto gozo escucha, pero su servidor tenía compromisos de trabajo, entonces no podíamos estar por aquí, pero bueno, yo lo intenté. Yo ahí a estar en la playa y todo eso. O sea, ¿cuál trabajo? Yo le dije al reverendo Mario Medina, le dije, vamos a hacer un live, vamos a al menos así cortito, en Instagram de perdido, que nos vean, que sí existimos, pero él dijo, no. No, para hacer cochinadas, no. O sea, hagamos las cosas bien. Muy bien. Perfecto, Hugo, pues bienvenido a este espacio. Oye, el otro día me dijeron, ya aclaran que van a hacer el programa siempre. Pues si lo dijimos desde el primer día que estuviste aquí. Desde el primer día, claro que sí, dijimos, a partir de ahora, su seguro servidor aquí va a estar acompañando al reverendo Mario Medina. Yo pensé que iba a decir una cosa horrible del reverendo Mario Medina, ibas a decir una hijo de su bendita mamá, de repente nos hace desvariar el querido Mario, pero hijo de su bendito Padre Celestial. Sí, ¿qué más podemos hacer? Pues sean bienvenidos el día de hoy. Tenemos un tema candente, un tema que va a hacer arder Troya, querido Hugo. Y desde el día de hoy, desde este momento, me quiero disculpar a nombre de Hugo Almanza. Hacer este disclaimer y decir todo lo que se diga aquí incorrecto, procuraré decirlo yo. Porque él sí tiene compromisos, él es una persona decente, él es un niño bien portado. Y yo nada más, si algo se dice incorrecto, lo procuraré decir yo. Porque cuéntanos, Hugo, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del matrimonio. Hoy vamos a hablar del matrimonio bíblico. Okay. Y nos vamos a meter en asegúnes, decía un buen amigo, porque nos queremos hacer hoy la pregunta, a ver, matrimonio bíblico, o sea, en un mundo y en una sociedad, ¿verdad? Y especialmente en el ambiente cristiano en el cual estamos como queriendo defender la familia y la estabilidad y el núcleo familiar y todas esas cosas que son buenas, que son necesarias, ¿verdad? Pero de pronto entonces surge esta idea, es que el matrimonio bíblico es así. Entonces hoy queremos preguntarnos cómo es el matrimonio bíblico, porque resulta que cuando hablamos de matrimonio bíblico nos encontramos con algunas variantes así como muy interesantes que hoy queremos como explorar, como considerar, queremos platicar de ellas y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Perfecto, Hugo. Pues sí, precisamente la cuestión de este tema surge por el hecho de que dentro de la Biblia vemos diferentes situaciones y historias que no precisamente se parecen a lo que nosotros el día de hoy en nuestra sociedad tenemos, y que sí vale la pena pues hacerse esta pregunta al respecto de que si ese modelo que hoy nosotros decimos es bíblico, que es lo correcto dentro de las familias, etcétera, realmente existe dentro de la Biblia. No sé si tú recuerdas como algunos ejemplos, Hugo, que hacen dudar de esta situación. Híjole, bueno, el padre de la fe, ¿no? Nuestro querido padre Abraham, que tenía muchos hijos, dice la canción. Nuestro padre Abraham. Esa rola. Bueno, Rolón. De pronto Rolonón, por supuesto. Yo digo que Coldplay debería de hacer un cover de esa canción. Ajá. Nuestro querido padre Abraham, idealizado, admirado por muchos, respetado por todos,
Pero ahí tiene como un pequeño lunarcito en su historia, ¿no? Porque muy bonito, muy fiel, es un viejito casado con su viejita, la Sara, y entonces de repente las cosas no salen como muy bien, y aparece ahí una tercera en discordia, Agar, ¿no? La concubina. Caray, entonces ya hay esposa y concubina, ¿no? Luego nos metemos en un poquito más, las historias van avanzando, ¿no? Y entonces tenemos a Jacob, que Jacob, bien padre la historia, ¿no? Se va lejos, a trabajar, a sacar adelante su vida en un nuevo comienzo, ¿verdad? Jacob viajando hacia el norte. Y entonces llega y hacia ahí donde estás tú. Se encuentra con una señorita muy guapa que le hace ojitos y le gusta. Y van arreglando el asunto, y entonces finalmente se casa y sopas. Era otra, ¿no? Caray. Ahí no se dio cuenta el vato. No supo el camarada, ¿verdad? Entonces, y además le dice, ¿cómo me diste a otra de tus hijas que no era la que yo quería? Bueno, no hay problema, trabaja otros 7 años y cásate con la que te guste. Entonces ahí hay 2 hermanas con las cuales se casa Jacob, y eventualmente se convierten en 4 con una historia familiar terrible, 4 mujeres. Como Dios manda. ¿Tú tienes algún ejemplo bíblico así curiosito que quieres compartirnos? Pues sí, o sea, el gran David y el gran Salomón, ¿no? O sea, son hombres que están con varias mujeres, que tienen varias esposas. Y de hecho, pues bueno, Salomón no es directamente hijo de quien debería de la primera esposa de David, y quien debió haber heredado a lo mejor por sucesión cronológica el trono, ¿no? ¿Cómo? Pues Salomón ahí es hijo de precisamente la metidota de pata que tuvo ahí David al adueñarse de una mujer que no era suya, que era esposa de un soldado, que él procura como matarlo, ¿no? A hacer todo lo posible para que se muera, y después pues está embarazada ella, pierde ese hijo, pero después vuelve a quedar embarazada, y ese hijo es Salomón. Y ese hijo es el que finalmente hereda el trono, pero al buen David pues no le para la calentura ahí. Incluso dice que cuando era viejito, pues bueno, dice, no, pues es que yo tengo mucho frío, necesito unas muchachas jovencitas que se metan en mi cama para poder calentarme. Y eso está en la Biblia. O sea, es un modelo de familia de varias esposas, como tú lo acabas de decir, concubinas. Y lo que a mí me llama la atención es que en todas estas cuestiones hay bendición de parte de Dios. O sea, lo que tú dijiste de Abraham y Sara, que luego entra Agar, y tiene también un hijo Sara y tiene un hijo Agar. Dios promete bendecir a ambas naciones, ¿no? Que se dice, bueno, de Sara es donde viene la nación judía, de Agar es donde viene la nación hoy día de musulmana, etcétera, los ismaelitas, ¿no? Y en el caso de Jacob es el fundador del pueblo de Israel. A él Dios después le cambia el nombre a Israel, y tiene 2 esposas y 2 concubinas, y los hijos de esas 4 son los que forman las tribus de Israel. Y también con David, la sucesión del Mesías viene a través de David y de Salomón hasta llegar a los días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es si existe el matrimonio bíblico, Hugo. ¿Existe un modelo de matrimonio bíblico? ¿Sí o no? A ver. Es como preguntarnos, ¿existe un modelo de familia único? Ok. Pero tú eres pastor, o sea, tú predicas y dices, hermano, la Biblia dice que el matrimonio debe de ser así. Y luego te topas con estas historias en donde Dios bendice todas esas cosas, y en donde hay poligamia, en donde hay todas estas cuestiones de engaños, de infidelidades, etcétera, y ahí está Dios bendiciendo. Entonces, a ver, ¿sí o no hay matrimonio bíblico? Bueno, no debemos olvidar que los relatos bíblicos y estas historias bíblicas se encuentran ahí para presentarnos cómo Dios, en su gracia que tiene tantas formas, está interesado en relacionarse con el ser humano imperfecto, que a pesar de las imperfecciones, las luchas, las situaciones, los errores, las metidas de pata, como dijiste tú hace rato, Él está ahí listo para relacionarse con nosotros. Entonces, lo que yo más bien observo es que en la multiforme
en estas maneras tan diversas de hacer familia que la Biblia nos presenta, Dios está ahí presente y bendice y acompaña. Entonces, no es que haya un matrimonio bíblico, no es que Dios está presente y se relaciona con el ser humano, incluso a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Incluso con todas esas historias. Porque hay que decir que en los casos que acabamos de mencionar, Ajá. siempre hay en el relato bíblico situaciones familiares complicadas. O sea, es decir, hablamos de Abraham y de su esposa y de Agar y del otro hijo. Y hoy, pues a la historia final es que dos naciones salen de ellos dos. Pero la verdad es que las tensiones que había ahí, bueno, hay un momento en el que la pobre de Agar la terminan abandonando, ¿no? Y Dios se presenta con Agar Justo y cuando la está a punto de morir. Y rescata al muchacho, o sea, qué maravilla eso, ¿no? Y luego tenemos la historia, por ejemplo, de David con todas sus mujeres, y esa paternidad tan cuestionable que David ejerce, ¿no? Y los efectos que tuvieron en sus hijos y los pleitos familiares y un largo etcétera. O sea, de David y su familia podemos hablar un montón. Es un papá súper ausente, todos los hijos se le rebelan, así lo odian, le levantan guerra. Bueno, y qué interesante que a pesar de esa historia familiar, como quiera el balance sobre David, escrito ya por el 400 antes de Cristo, ¿no? Cuando se redacta el libro de Crónicas, como quiera, David termina siendo como la medida, como el estándar del hombre que busca al Señor y a quien el Señor ama, ¿no? Y luego el Nuevo Testamento lo menciona, ¿no? También, ¿no? Como un hombre conforme a su corazón. Entonces, no sé, o sea, no es que haya un modelo de matrimonio correcto, es que entre la variedad que hay, Dios ahí está, se presenta y acompaña y etcétera, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, no, creo que esto es importante distinguir el mundo bíblico de nuestro mundo actual. Hay una cuestión cultural muy fuerte, un abismo quizá que tenemos que darnos cuenta cómo funciona dentro de la Biblia. Hay una frase que yo encontré que me parece muy poderosa, que es que la Biblia describe más de lo que prescribe. Es decir, la Biblia nos está explicando cómo es la humanidad y cómo dentro de la humanidad y sus formas culturales, de organización social, organización familiar, organización... ¿De qué te estás riendo tú? Deja estar chateando, hijo, por favor. Perdóname. Ponle atención. Bueno, la Biblia, dentro de esta diversidad de la humanidad, nos está contando cómo a través de esta forma de ser de la humanidad, Dios la acompaña. Nos está describiendo, no está prescribiendo, no nos está dando una receta, no nos está diciendo este es el ABC, el manual, que muchas veces se entiende la Biblia de esa forma. Y la verdad yo me molesto mucho cuando lo he dicho aquí varias veces, me molesto mucho cuando alguien dice la Biblia es un manual. Nadie lee los manuales, hijo, nadie los lee, nadie le hacemos caso a los manuales. Si tú crees que la Biblia es un manual, la estás haciendo así como a un lado, así inmediatamente, ¿no? La Biblia es palabra viva y habla de nuestras realidades y habla de cómo somos como seres humanos. Y Dios nos ha dado la responsabilidad como humanos de poder tener esta responsabilidad de hacer dentro de nuestra cultura y nuestra organización social, háganse cargo ustedes mismos de eso, para que dentro de ese tipo de organizaciones y culturas puedan también tener como estas situaciones de responsabilidad, ¿no? De justicia, de los valores que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Mira, hay unos comentarios en Facebook que no sé por qué no están apareciendo, pero dice aquí Dan Herrera, la Biblia solo tiene malos ejemplos de familia, la Biblia no debería ser el estándar ni el ideal a seguir. Ya está, ahí solo tiene malos ejemplos de familia. Pues bueno, es que precisamente es eso, la Biblia es honesta, la humanidad es así, las culturas son así, Dios les ha dado a ustedes como humanidad la responsabilidad de organizarse y de poder desarrollarse, y dentro de eso Dios los quiere acompañar. A veces pensamos en Dios como una especie de manipulador, que Dios te quiere decir exactamente lo que tienes que hacer, y en realidad es un Dios de libertad y de amor, porque el amor es libertad y te deja poder realizar y te deja poder hacer, y eso aplica también a nivel social y a nivel cultural. Y dentro de eso tenemos que entender cómo funcionaba el matrimonio en el mundo bíblico, ¿no? O sea,
Ujú. no sé qué podrías decirnos tú cómo funcionaba el matrimonio en el mundo bíblico, porque el matrimonio es un concepto que ha ido evolucionando conforme han pasado pues las distintas culturas y civilizaciones. ¿Cómo era en el mundo bíblico? Hijo, la primera imagen que viene a mi mente de este tipo, de este acuerdo curioso, ¿no? Es Ujú. Abraham cuando está preocupado porque su hijo Isaac de 40 años no se casa. Estoy siendo jocoso con Era intención. millennial. Exacto. Ajá. Y entonces envía a un siervo con una cierta indicación para que vaya con una dote, o sea, va con un tesoro que va a ofrecer a la familia, Sí, porque está buscando esposa para el muchacho. sí. Entonces, ahí no encontramos nada de lo que vemos hoy en las relaciones románticas, ¿verdad? O sea, hoy vemos cortejo y amistad y un largo etcétera, ¿no? Que es ya muy contemporáneo, pero ahí en la escritura no encontramos nada de eso. O sea, Aunque encontramos a se un dice vato que ni siquiera es el interesado. aunque se dice que Isaac ama a Rebeca, pero no, o sea, no quiere decir que no pudiera existir el amor romántico, sino que las relaciones matrimoniales no estaban basadas en eso, ¿no? No se construían basadas en eso. O sea, realmente vemos a un tercero Ujú, que está como que buscando cuidar los intereses familiares, ¿verdad? Y váyase hay un acuerdo familiar, ujú. hay un cuidado de descendencia, o sea que el hijo emparente con alguien de una familia como afín y no con otras personas que puedan como que romper el linaje familiar. Vemos hay una negociación entre las familias, pues se paga un dote, ¿verdad? Dice, la Biblia dice en el caso de Rebeca que la llenan de alhajas, ¿no? Y luego le preguntan, Ujú. ya que la embellecieron, ¿no? Con aretes y con, joyas, y ya ahora sí le pregunta, ¿y te quieres ir? Y ella, después de embellecida, pues dice, sí, claro que sí, pues cómo no. Entonces hay un acuerdo, ¿no? Hay particular, hay un traslado. En el caso de Rebeca hay un viaje, ¿no? De llegar desde donde se encontraba hasta el lugar donde vivía Isaac. Y lo curioso es que hasta entonces se conocen. Ujú. Eso es algo interesante. Todo mundo hizo todo por ellos y hasta ese momento se conocen. Entonces, este mecanismo es una cuestión de cuidado de la herencia, de la economía familiar, también del linaje, como dijiste, hay una cuestión endogámica muy fuerte. Tienes que buscar a alguien dentro de tu misma familia extendida para que pueda conservarse de alguna forma el linaje que tienen. Entonces, las familias negocian, se paga ese precio, se hace ese traslado y el dote. Una de las cosas ahí interesantes que a mí me llama mucho la atención es este piercing que se le ponía en las narices a las mujeres como para indicar esta propiedad, ¿no? Que de repente hoy en día nos asustamos de, mamá, ¿me puedo poner un piercing? No, eso está en contra de la Biblia. La Biblia les ponían un piercing en la nariz para indicar que eran de la otra persona, ¿no? Que eran ya de pertenencia del hombre. Y después viene, pues como dices, el que se conocen y digamos que este pacto se sellaba a través de la relación sexual, ¿no? Entonces estos matrimonios arreglados pues tenían como su culminación precisamente allí a través de las cuestiones de la relación sexual. Entonces no era un sacramento, no tenía que ver con la religión, no tenía que ver con Diosito, no había en un principio ni siquiera había una ceremonia religiosa. Más adelante podemos encontrarnos ya en el tiempo rabínico en Jesús una ceremonia Ahora sí, religiosa, ¿no? Pero no había como que un exacto. sacerdote dedicado a hacer estas situaciones o que tuvieran que ir a un templo para sellar este pacto o hacer incluso votos matrimoniales, porque todo era una cuestión económica, ¿no? Que se sellaba de esa manera, ¿no? Con que las familias estuvieran de acuerdo, a veces ni siquiera ellos mismos, sí había quien preguntaba, como tú bien dices, en este caso de Rebeca, ¿te quieres ir? Pero pues un poco como que esa Pero en pregunta muchas ya está ocasiones no inducida, existía, ¿no? ¿no? O sea, esa pregunta ya está Claro. inducida, ¿te quieres ir? Pues ni modo que Bueno, no. en el mejor de los casos, cuando se preguntaba, porque estoy seguro que infinidad de matrimonios se arreglaron simplemente te toca y se acabó. Ujú. Entonces, bueno, lo hablábamos con un poquito de picardía hace rato, ¿verdad? Sí, sí. Cuando mencionamos a Jacob y Abraham. Lea y Raquel.
Pero, por ejemplo, en el caso de Dios, muy seguramente eso fue lo que pasó. O sea, hay un arreglo ahí que beneficia a los patriarcas de las familias. Pero en fin, o sea, entonces Mario quiere decir que no había con este anillo te desposo y no había Nada. yo fulano de tal, te tomo a ti, No fulana, había. como mi esposa para amarte y respetarte. Eso no existía en el mundo del Antiguo Testamento. Para cuando llega el tiempo de Jesús, ya hay una cosa un poquito más así como de que el novio tiene su corte, la novia tiene su corte, ya hacen una fiesta y en la fiesta tenían relaciones sexuales, y una vez que tenían relaciones sexuales, el amigo del novio que se quedaba afuera salía bien contento a decir, ya se consumó el acto sexual. Se logró. Por eso es que en algún momento Jesucristo dice eso, ¿no? Como el amigo del novio se alegra, de que se haya dado la unión, así también, ¿no? Dice en algún momento esa referencia. Entonces, cuando se da, conocemos tipo de mundo, es muy distinto. Ya para el tiempo de Jesucristo incluso hay tarifas. O sea, una mujer soltera, la dote es de cierta naturaleza, una mujer ya dejada es de otra forma, una mujer ya de edad más avanzada vale cierta cantidad, etcétera. Hay como un tabulador incluso de cuánto tiene que pagarse por cada mujer. Déjame leer a los vitaescuchas que están activos, gracias. Sí, porque andan desatados. Dan Herrera anda. Dan, mira, dice, culturalmente los matrimonios arreglados funcionaban mejor, ahora todo mundo la riega escogiendo pareja. Dicen, le dicen cada quien habla de cómo le va en la feria. Sí, pero le dicen la factoría, anda tirando factos. Carmen Rosa dice, la dote, eso era considerada el precio de la novia, solo fue aplicada a las mujeres. Sí, justamente había una tarifa para eso, ¿no? Y era precisamente, o sea, no era como que te doy un dote por tu niño, es el dote por la mujer, ¿no? El pacto se concretaba con sexo, pues así es, exactamente, como Ruth y Rudy Boss. Ahorita vamos hacia allá, porque Rudy Boss es un caso también muy curioso de cómo funcionaba, ¿no? Ajá. Aquí estamos hablando, porque sí, había poligamia, había varias parejas, varias esposas y varias concubinas, y eso correspondía a ciertas razones, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque luego hay unos hermanos así que cuando leen estos pasajes de la Biblia se les iluminan los ojos así de ¡ay, aleluya! Entonces sí se vale, dice. Se vale, pastor, aquí la Biblia dice. Pero tenemos que entender culturalmente cómo funcionaba, ¿no? Pues pues había muchas guerras, había mortalidad alta, las condiciones eran insalubres, la gente moría más joven, no había medicina como la conocemos ahora, entonces las causas de las muertes podían ser variadas, y entonces las mujeres podían quedar como viudas, y cada una de ellas tenía su propio marido, ¿no? Entonces esta situación como de agrupar, pues de alguna manera era prevenir esa situación. Todas quedan amparadas al mismo tiempo, y no como en esta situación de si tuviera cada una de su pareja, ¿no? Y pues la otra situación era como se valoraba mucho la cuestión del linaje. Entonces un hombre tenía que preservar su linaje, y pues bueno, pues todas las opciones que pudiera tener era lo que hacía, ¿no? Una de las fuerzas, una de las cosas más fuertes que se tomaban en cuenta para esto era la cuestión de la fuerza laboral. O sea, si un hombre, claro, como eran agricultores, entre más hijos tuvieras, más tus campos se podían trabajar y más podían crecer. Entonces las razones de la poligamia podían corresponder a eso, ¿no? Y efectivamente pues también había un elemento político. No sé si hay algo más que quieras decir como de por qué había poligamia. Bueno, el ejemplo de Salomón es como muy especial, ¿no? Justo al final en lo que refieres a las estrategias políticas, porque la Biblia misma relata que Salomón se casó con tantas mujeres porque hizo alianzas políticas con las naciones que estaban alrededor, ¿no? Y eso pues tiene un balance favorable en términos económicos y políticos y de poder, pero también el balance bíblico es desfavorable en cuestión de que dice su corazón se inclinó, ¿no? Que no es otra cosa más que una manera de la Biblia de decir que durante ese tiempo se permitió idolatría, se hizo un sincretismo religioso derivado de la inclusión de naciones a través de esas alianzas que él había hecho. Porque rompió la estructura endogámica de nada más nos casamos con los de nuestra propia estirpe, ¿no? Sino que cuando ya voy hacia otras naciones por la ambición del poder, hago crecer mi cuestión militar, mi cuestión económica, mi reinado, pero en ese momento
pues también estoy interactuando con otras culturas que tienen otras religiones, tienen otros dioses, y también pues Así con es. tal de acceder a ese poder económico militar, pues bueno, puedo darme ciertas concesiones y entonces esta estructura endogámica se rompe. Pareciera, algunos leen como una crítica ahí a la cuestión de la poligamia, pero yo no sé, o sea, yo en particular, Hugo, yo pienso que es más bien como una cuestión de una crítica no a la poligamia en sí, reflejar de manera negativa la vida de Salomón así, porque ya dijimos, hubo otros que se refleja de manera positiva. Se nos dice hubo pleito, pero el caso de Abraham, el caso de Jacob, vemos como finalmente el bien triunfa, ¿no? O uno que se nos estaba pasando a decir, Claro. Elcana y Ana, los papás del profeta Samuel. Oh, wow. Dos esposas, así es. Y que es Penina, ¿no? También es la otra esposa, pero de alguna manera ahí hay como una situación positiva. Pero el reflejar a Salomón de manera negativa es un poco para mí una crítica a romper la endogamia y salir del pueblo de Israel. No tanto como a la poligamia. El problema, a lo mejor si hubiera tenido las 700 dentro del mismo pueblo, no sé. No hubiera sido problema. No sé si hubiera estado reflejado así, pues. Evidentemente Claro. hay problemas porque hay peleas por el poder y todo eso, ¿no? Pero, Con 2 o con 700. Es un hecho. con una, mano, Claro. con una. Pero tú querías hablar de un caso que era el de Tamar y Judá. Oh, sí. Yo, fíjate que esta semana tengo un estudio bíblico los lunes en la noche. Uh-huh. Y esta semana tocó conversar un poquito, muy poquito sobre Tamar y Judá. Para tener un poquito de contexto, Judá es uno de los hijos de Jacob, que en algún momento se separa de la familia y se va. En ese andar se casa y tiene hijos y sus 3 hijos, si la memoria no falla, creo que tiene, no recuerdo cuántos hijos tiene, Uh-huh. pero uno de ellos, Onán, se casa con una mujer llamada Tamar. Uh-huh. Y la escritura, hay N cantidad de cosas que se pueden decir sobre eso, pero al final del día, Onán muere y deja a Tamar viuda. Y después la costumbre era que si un hombre dejaba viuda a su mujer, su hermano debía casarse con ella para darle descendencia. Justo lo que acabas de decir hace un momento, ¿verdad? Que el tema era el linaje. Una de los propósitos del matrimonio era mantener el linaje. Entonces murió uno, quedó viuda, murió el siguiente y vuelve a quedar viuda. Y la memoria no me da, pero creo que pasa en una tercera ocasión. Y entonces Tamar queda como en espera. Es una viuda que está esperando el cumplimiento de esta costumbre de que el siguiente hermano que se llamaba sea el levirato. Levir significa cuñado. Entonces el levirato era eso, ¿no? Que al cuñado le tocaba entrar al quite. Finalmente pasaron muchos años. Tamar queda ahí en espera. Y nunca llega el hijo el cuñado que seguía para casarse con ella. Uh-huh. Y entonces ella se da cuenta de esto y ella actúa con alevosía, con audacia, quizá. Y entonces en cierta ocasión, Génesis 38 dice que se disfraza, sí, de prostituta, hace aunque cosplay. creo que la lectura ahí hay interpretación, ¿verdad? Y tú eres el intérprete bíblico, seguro tendrás algún dato al respecto. Ajá. Pero finalmente el asunto es que seduce, engaña a Judá, el suegro. El pobrecito se embaraza. No, fíjate cómo estás usando el lenguaje de violencia de género, ¿eh? El suegro andaba buscando el sexoservicio, no que lo engaña. Diga las cosas bien, pastor, por favor. Gracias. El asunto es que el final del relato es que ella queda embarazada. Nadie sabe de quién. La acusan de haber, o sea, a pesar de que ha estado en espera y nadie se ha hecho cargo de ella, eventualmente queda embarazada y la acusan de haber cometido algún pecado, y ella dice: el que sea dueño de estas prendas, él es el padre de mi hijo, y resulta que era el suegro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la razón de mencionar la complejidad de este relato, ¿no? Es
Tamar termina teniendo un hijo con su suegro. Ujú. Y lo interesante del asunto es que esta historia compleja termina convirtiéndose en parte de la genealogía de Jesucristo. Ujú. Entonces, parece ser que este hecho tan, lo acabas de decir, ¿no? Tan violento, ¿no? De parte de Judá, porque es cierto, el tipo estaba buscando sexo de servicio y después termina acusando a su nuera de haber pecado y finalmente él reconoce, esta mujer es todavía más justa que yo, Ujú. porque actuó con audacia y finalmente tiene, si la memoria no me falla, se embaraza de gemelos. Ujú. Pero lo interesante es que una práctica como lo que acabas de mencionar del levirato termina convirtiéndose en clave para asegurar la descendencia de un linaje que eventualmente se convierte en el linaje de Jesucristo, ¿no? Entonces yo ¿qué observo aquí, ¿no? La manera de Dios de acompañarnos y de dignificar a una mujer que prácticamente estaba siendo olvidada. Ajá. Y que de no haber actuado de esa manera, esa mujer hubiera terminado en la desprovisión y olvidada y dejada a un lado. Y sin embargo, de alguna manera esta situación como que la dignifica y la hace parte, ¿no? De la historia redentora, ¿no? Toda la genealogía de Jesucristo está llena de personajes polémicos con historias como estas, que salen de lo que llamaríamos ordenado, ¿no? Y es como la historia de Dios redimiendo las vidas de las personas, ¿no? Los errores, las fallas, etcétera, que aún dentro del sistema tan polémico para nosotros hoy día y tan distinto a lo que tenemos, hay una situación de redención allí. Claro. Que es muy fuerte lo que puedes ver, porque dice sí la ley del levirato, pero aquí no se aplicó la ley del levirato. Aquí fue que ellas buscó al suegro y el suegro la busca a ella y sin saber el suegro que era ella y pues bueno, tiene finalmente relaciones con ella, ¿no? Y vemos dentro de entonces del mundo antiguo, del mundo de la Biblia, que hay diferentes modelos de pareja, ¿no? Diferentes modelos de matrimonio. Está la poligamia, que ya la hemos hablado, está el concubinato, que eran estas siervas que tenían las esposas, que también pues eran parte de las pertenencias de ellos y podían disponer incluso de su sexualidad para que su marido tuviera también relaciones sexuales con ella, ¿no? Está la ley del levirato, esta cuestión tan compleja del sistema de los cuñados, y también está la cuestión de matrimonios arreglados, y por supuesto que también hay parejas monógamas en la Biblia, ¿no? O sea, se nos describe como Adán y Eva, el mismo, dijiste Isaac y Rebeca, de Noé no se dice que tenga varias mujeres, es Noé y su esposa, los mismos papás de Jesús, ¿no? José y María, aunque ahí entra el elemento pues de que directamente pues no era José biológicamente papá de Jesús, no era más un padre putativo, ¿no? Que no es ninguna grosería, por favor, no van a pensar ustedes mal. Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, ¿no? Claro. Y vemos como algunas cuestiones también de monogamia, para que no piensen que estamos diciendo que la Biblia puro degenere, ¿eh? O sea, pero vemos estos modelos que ninguno de ellos tiene como estas cuestiones de ceremonia formal como lo que hoy conocemos, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, aquí dice Dan Herrera, ya hablen de cuando Ruth hizo estremecer a Buzz Lightyear. La historia de Ruth, un pequeño libro ahí de 4 capítulos, dentro del Antiguo Testamento, que también viene dentro de la genealogía, el linaje de Jesucristo. Esta mujer que queda viuda junto con su suegra, pues buscando la provisión, etcétera. Es una historia, una novela de amor romántica, muy muy poderosa, porque ahí sí es un poco, ahí está ese modelo, podemos decir, sí hay una combinación de factores. Hay una cuestión como de que Noemí está buscando, que es la suegra, está buscando como el arreglo como se tenía para que alguien de su propia familia pueda levantarles descendencia, pero Ruth hace las cosas de otro modo, no las hace a la vía de cómo se tiene acostumbrado a las situaciones. Yo di apenas un estudio aquí en la iglesia de ese libro de la Biblia,
y es muy, muy interesante como verlo a través de los personajes, ¿no? Que finalmente hay muchos elementos, lo que está diciendo también Dan Herrera, que a veces pasamos como desapercibidos de cuestiones de cómo se decían las cosas en aquel entonces, de que se le recuesten sus pies, y cuando cada vez que la Biblia dice pies es un eufemismo para hablar de las partes sexuales, ¿no? Entonces, pues no, hay elementos eróticos tensos dentro de ese libro. No sé si quieras decir algo más antes de que pasemos a lo siguiente. No, yo también estaba con la expectativa de que nos explicaras qué había pasado en Ruth, pero está bien, lo dijiste muy bien. No, bueno, sí, ¿qué pasó ahí? Pues pasa, la suegra le dice, métete en la cama, carnala. O sea, y cuando tú, pero mira, métete, provócalo, pero en el mismo momento te vas, y ese mismo día él va a querer de ti. Y Ruth sigue aparentemente las instrucciones de su suegra, pero a la hora de la hora no sigue totalmente esta parte sexual. Ella lo hace a través del tú a tú, del diálogo, que rompe lo que a lo mejor Noemí le está hablando, juega sucio, pero Ruth juega limpio. Y a partir de ahí esas dos almas se enlazan, y hay elementos ahí que se hablan, que se reconocen mutuamente como iguales, y a partir de ahí establecen esa relación. Entonces vemos más una cuestión de respeto, de diálogo, de romántico entre Boaz y Ruth, que lo que Noemí pensaba que era, ahorita lo calientas y mira, lo vas a dejar así como para bollos, y perfecto, ya después con eso ya lo tenemos comiendo de la mano, y no fue exactamente así, ¿no? No fue exactamente así, pero bueno, ¿cómo entonces llegamos al hecho de que hoy en día, si el mundo bíblico es así tan diverso en la cuestión matrimonial, cómo llegamos a que el matrimonio cristiano es así hoy en día, Hugo? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde vienen las bodas actuales, verdad? Ajá. Pues resulta que son más de otras culturas que de la Biblia, ¿no? Resulta que, ¿qué? Por ejemplo, digo, nada ¿qué? Menos nuestros rituales religiosos de Biblia en México, por ejemplo, incluyen algunos elementos, bueno, que ya incluyen muchísimos, ¿no? Pero los tradicionales, ¿no? Son anillos, Biblia, arras, lazo. Todos esos son de dónde llegaron, ¿no? Ajá. Y bueno, a mí me ha tocado ya bodas que incluyen velas, frascos con arena, en fin, agua. O sea, agua, exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Yo les digo normalmente a las parejas que yo caso, la boda es tan compleja o tan sencilla como tú quieras. Exacto. Pero hay algunos que se pasan, o sea, sí quieren un montón de... Pero, o sea, luego llegan preguntando eso así, ¿qué dice la Biblia de cómo debe ser los símbolos, pastor? ¿Cuáles son los...? Sí, no, yo les digo, no, lo que tú quieras, y le damos significado, ¿no? Ajá. A cada uno de ellos. ¿De dónde salió todo esto, Mario? Pues del mundo grecorromano. Viene del mundo romano, en donde sí se practicaba mayormente la monogamia, ¿no? Y se practicaba la monogamia porque estaba esta estructura familiar del pater familias, que el pater familias de alguna manera era como un hacendado que tenía pues la vida de su esposa y la vida de sus hijos y la vida de sus siervos y la vida de sus esclavos, y ahí empezó a haber una situación así como muy problemática de quién heredaba. Si se tenía como demasiadas mujeres, la cuestión de la herencia es a cuál le corresponde, ¿no? Entonces, la solución en el mundo grecorromano, pues fue pues la monogamia. O sea, ¿quién hereda? Pues tu mujer, la oficial, ¿no? Y, ojo, aquí, legalmente y legítimamente ella es tu esposa. Eso no significaba que el pater familias no tuviera interacciones sexuales con las mujeres que estaban bajo su cuidado. Su casa. Pero había una que legalmente era la que correspondía la herencia y por lo tanto a sus hijos, ¿no? Entonces se le transmitían las propiedades a ella y a su descendencia. Entonces, digamos que... O sea que... Ajá, sí. O sea que de ahí es de donde viene, tengo una parroquia y muchas capillas. No, ese es Juan Wesley, ¿no? Que dice el mundo es mi parroquia. No, perdón. Ay, chin, estoy confundiendo frases. Wow. Okay. Luego, más para aclarar, yo no tengo una parroquia y muchas familias.
Le soy fiel a mi esposa. Explicación Solo no pedida, acusación te manifiesta. amo. No. Explicación no pedida, acusación manifiesta. O sea, no, nadie lo pensó, ¿no? No digas cosas, Mario. Entonces, pues bueno, había que heredar la ciudadanía, había que heredar el patrimonio, había que heredar el estatus y las propiedades, y por lo tanto, para el Estado romano, pues un matrimonio único era como una La forma solución. de solucionarlo, ¿no? Eso, Claro. como decimos, o sea, pues había una situación ahí que de todas maneras había como una doble moral en la que el hombre interactuaba con otras mujeres, pero sí dentro del derecho romano pues estaba la promulgación de que hay un matrimonio único e incluso hay un castigo para el adulterio, ¿no? Y dice aquí, José, ya se exhibió el pastor Hugo. Pues sí, es que nadie estaba hablando de eso. Pues sí, pues ni modo, pero bueno. Entonces, de esa manera, o sea, el derecho romano decía, vamos a castigar el adulterio o la poligamia, y también se protege como que la ciudadanía legítima, porque pues la ciudadanía está reservada para ciertas personas, pues lo podemos tener muy claro a través de la monogamia. No era que los romanos fueran muy bien portados y les interesara mucho la cuestión moral o la buena conducta, o que realmente hubiera solamente una pareja en una cuestión pues romántica. Era más bien de nueva cuenta una situación de administración de los recursos, y el modelo poligámico para ellos era muy fallido, ¿no? Entonces el modelo monogámico pues para ellos tenía esa pues situación de solución. Y el cristianismo, cuando se desarrolla, está pues envuelto en este contexto, y por eso ya vemos en el Nuevo Testamento que hay una influencia muy fuerte de la cultura hacia los primeros cristianos. Y por ejemplo, pues cuando se habla acerca de que si alguno anhela obispado dentro de la Biblia, uno de los requisitos es que sea marido de una sola mujer, porque el interés del cristianismo era, pues sí, predicar la palabra del Señor, dar a conocer el evangelio, pero constantemente los apóstoles están haciendo énfasis en que las personas puedan ser buenos ciudadanos, y que a través de esa buena ciudadanía puedan demostrar la luz de Cristo a través de portarse bien, ¿no? No sean escandalosos. De por sí ya los están persiguiendo, y esto es importante también entenderlo luego para cuestiones políticas. Los están persiguiendo, los están matando. No den de qué hablar. Compórtense en cuanto a la ley. Esto no es algo que rompe la estructura de la fe, sino que les puede ayudar a mostrar a Cristo a este mundo, ¿no? Y entonces pues adoptan el ideal social de los romanos. Por eso se habla de marido de una sola mujer. ¿Quieres decir algo, Hugo? Ok. No. Nada, no. Y entonces, habla, por favor. Y entonces los elementos que incluimos en las bodas, ¿cuál es su origen? ¿De dónde salieron? Lo mismo. O sea, hay diferentes como... cada uno de los elementos puedes rastrearlos, o sea, como a diferentes orígenes, pero en principio surgen del derecho romano. O sea, el hecho de tener un anillo era una muestra visible, legal, de que había ocurrido ya una ceremonia que se había realizado, de nuevo, legalmente, no necesariamente de forma religiosa, ¿no? Ya cosas como el vestido, por ejemplo, vienen ya en el siglo XIX, de la realeza inglesa, que se adopta, ¿no? La parte del voto de que hasta que la muerte nos separe, se agrega en el medievo. Una de las cosas que a mí más me llama la atención y me da risa, dice aquí, mira, muy importante lo que dice Shalem Villanueva, dice Holly Palafox, perdón, primero, bendiciones y saludos, los veré en la retransmisión, un abrazo para ambos, saludos Holly. Shalem dice, Pablo era ciudadano romano, hizo teología en su contexto, ¿sí? Claro. Adaptó la teología, ¿no? Que bebemos de eso nosotros, ¿no? Te decía que una de las cosas que a mí me parece muy chistosa es la cuestión del velo. La cuestión del velo, que tiene hoyitos, que se supone que en las creencias populares los demonios sucubus e incubus, que atacaban tanto a hombres como a mujeres, que eran como una especie de vampiros sexuales, tenían esta cuestión de tripofobia,
que cuando ves varios puntitos o varios circulitos así juntos, eso te da miedo. Entonces, de alguna manera, tapar el rostro de la novia era para ocultarlo de los demonios, y el que tuviera varios puntitos así era como para que con esa tripofobia que tenían no se acercaran. Era una manera, como un conjuro para ahuyentar a los demonios, ¿no? Y la costumbre también de que el novio cargue a la novia y luego la ponga en el lecho y que entren así, pues lo mismo, o sea, como es un umbral de fuerzas espirituales, la puerta de la puerta de la calle y el interior de el interior de la habitación, y como es un umbral, pues el novio, que es el protector de los espíritus, digamos, tiene que llevar a la novia hasta el lecho para asegurar que en ese no sucediera nada demoníaco, ¿no? Mira, qué interesante. Y hubo sacerdotes cristianos pues hasta el siglo XII. O sea, hubo 1200 años de cristianismo sin que hubiera bodas religiosas. ¡Wow! Eso es interesante. Aquí dice Sof Viveros, y la cola de los vestidos de novia. No, pues ahora sí que cada quien su cola, ¿no? Cada quien su cola. Ese dato sí te lo debo. Ese dato sí te lo debo. ¿Qué te mueve a pensar esto, Hugo? Todo esto que estamos hablando. Wow, ¿cómo construimos, ¿no? Cosas alrededor de tradiciones, pero que al final enriquecen, ¿no? Enriquecen la experiencia y la motivación y demás, pero qué interesante. O sea, hoy, hace unos días yo estaba oyendo una opinión de una persona que estaba hablando justo acerca de las bodas, y dice: hoy las bodas son tan complejas, o sea, la pedida tiene que ser de tal manera y tiene que llegar el novio con flores y con no sé cuántas cosas en algún momento, y luego la boda tiene que ser así, y yo no sé cómo es la experiencia en el centro del país, pero aquí en el norte hay una cultura tan americanizada que el negocio de las bodas es... yo podría decir escandaloso, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la iglesia que pastoreo hay un fotógrafo, hay dos fotógrafos, pero uno de ellos particularmente está en el negocio de las bodas, y él me platica cada cosa que son locuras lo que pasa hoy en las bodas. Cuando hace algunos años era tan sencillo, ¿no? Como yo te tomo como esposa y yo te tomo como esposo delante de 2, 3 testigos, y era suficiente, ¿no? Como para formalizar o validar un matrimonio. Y hoy es tan complejo, ¿no? Hoy es tan complejo que incluso yo tengo la idea de que probablemente esa sea la razón una de las razones por las que la gente ya no piensa en casarse, ¿no? Es tan grande el aparato que se requiere de la pareja, ¿no? Que una boda termina siendo algo como impensable, porque te digo, no sé cómo va la cosa ya en el centro del país, pero en el caso del norte la cosa termina siendo una cosa impagable, ¿no? Ajá. Y bueno, estas bodas como las conocemos, como decíamos, hoy en día es muy complejo. Inicia con la cuestión romana, ¿no? Pero también a eso se le agregan dos elementos teológicos. Uno, que el cristianismo tomó esta ética, esta conducta de ser buenos ciudadanos para poder pues contrarrestar la persecución que estaban sufriendo en el Imperio Romano. Y dos, que empezaron a haber reinterpretaciones del Génesis, mirando así como a Adán y Eva como la pareja primigenia, y que decía, bueno, los dos eran una sola carne, ¿no? Y incluso Jesucristo lo llega a decir, ¿no? Como el Señor no quería que fuera así, sino que al principio varón y hembra los creó, y dejará el hombre a su padre y a su madre, etcétera, ¿no? Y serán los dos una sola carne. Entonces, estas interpretaciones del Génesis pues pesan porque son puestas en los labios de Jesucristo, y entonces estos dos elementos teológicos, digamos, que se suman a esta cuestión cultural y dan como resultado las bodas como las conocemos, que poco a poco se van enriqueciendo con diferentes elementos. Pero sí, ojo esto, durante más de un milenio las bodas seguían siendo un asunto meramente civil, meramente económico, meramente social, de acuerdos familiares, no religiosos. Pero cuando empiezan a ser religiosos, pues después de un tiempo viene también más adelante en el siglo XIX y en el siglo XX nos encontramos con que algunos países pues quitan como que las iglesias puedan ser
las que casan, las que realizan estas ceremonias, porque ya se ha convertido en un asunto religioso y se vuelve otra vez una cuestión laica, como en nuestro país, ¿no? Que es el gobierno, es el registro civil en donde te casas, y hay otros países como en Estados Unidos en donde las iglesias siguen teniendo la facultad de poder casar, ¿no? Entonces hoy en día Claro. está como dividido el mundo en eso, en países en las que es un asunto meramente religioso o que lo religioso puede casar, o como en el nuestro, que hay una cuestión de laicidad, ¿no? Sí, en nuestro caso en México la iglesia no casa, la iglesia solemniza el matrimonio, ¿verdad? Entonces es un requisito que la pareja que desea tener una ceremonia religiosa de matrimonio tiene que presentar su acta de matrimonio en la que ya se certifique que ya están legalmente casados para poder realizar la ceremonia. Yo tengo una pregunta y yo quisiera que habláramos un poquito al respecto. Sí. Entonces, ¿qué tenemos hoy? O sea, hoy ¿cómo está el mundo en este momento? Porque hoy quiero decir el mundo, pero también quiero decir la iglesia. Ajá. Hoy en nuestra sociedad y creo que de manera silenciosa, pero también existen en nuestras iglesias, por supuesto que están matrimonios, claro, o sea, somos conservadores, ¿verdad? Uh-huh. Y valoramos el matrimonio, pero también hay que reconocer que hay segundas nupcias. Uh-huh. Es decir, parejas que se separaron, se divorciaron e integraron nuevas familias y también son parte de nuestras congregaciones. Pero también hay unión libre. Uh-huh. Pero también hay familias reconstruidas. En mi caso, yo creo que no sé si lo he platicado en este foro, pero en mi caso, mi familia es una familia integrada con mi mamá con un matrimonio anterior, uh-huh, disuelto, y un hijo, y mi padrastro, a quien yo le digo mi papá, también con un matrimonio disuelto y 3 hijos, y formamos una gran familia de 6 en una casa de Infonavit de 2 recámaras. Sí. Es una locura cuando tenemos 15 años. Pero también hay relaciones abiertas, pero también hay poliamor, que hoy está como muy estigmatizado a lo mejor el concepto, ¿no? Entonces, todos existen en la sociedad. Yo creo que algunas de ellas, si no que a lo mejor todas, han estado presentes también en nuestras comunidades cristianas. Entonces, ¿qué hacemos ante estos modelos de vida de familia? Pues responde tú, porque yo hablé mucho. Y yo creo que la primera cosa que hay que decir es: Dios ahí está. Dios ahí está presente. Uh-huh. O sea, yo en mi caso, hace poquito una persona de mi congregación me preguntó: pastor, ¿usted qué piensa de las segundas nupcias? Uh-huh. Y yo le dije: mira, mi familia es una familia integrada. Yo no puedo hablar mal de las segundas nupcias, ni puedo decir que no está bien, uh-huh, porque mi familia es una familia que se reintegró. Y también debo decir que nosotros, mi mamá y yo, llegamos a la iglesia, mi mamá siendo una mujer separada, y ella experimentó señalamientos de parte de la comunidad cristiana donde estuvimos, porque era una mujer sola en un pueblito del centro del país, súper tradicional el pueblito, y la iglesia también. Entonces sí, mi mamá sí lo experimentó, y yo quisiera decir que es algo del pasado, pero yo sé que nuestras iglesias, todavía nuestras comunidades, como que no sé si no están listas o no están dispuestas a reconocer que esa es la realidad de vida de muchas personas, y que a nosotros no nos toca señalar o juzgar el estilo de vida o de familia que la gente tiene, sino acompañarles en el proceso en el que ellos van conociendo a Cristo, igual que nosotros lo estamos conociendo. Claro. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues que Dios está ahí presente con nosotros, que de la misma manera en la que esos modelos de familia que existieron en el Antiguo Testamento estuvieron ahí, y Dios ahí estuvo. El ejemplo que a mí más me conmueve es los 2 ejemplos que a mí más me conmueven son los que mencionamos hoy, el de Agar y Ismael, y el de Tamar y Judá. Dios haciéndose presente con estas 2 mujeres y protegiéndolas en un momento en el que ellas estaban totalmente desfavorecidas, ¿no? Entonces, no es que hay muchos modelos a seguir, es que, como bien dijiste, es que Dios acompaña independientemente de la condición en la que nos encontramos, ¿no?
Sí, y creo que es importante decir el que hay que ubicarnos en nuestro contexto y nuestra realidad. O sea, cuando tú dices que la Biblia dice que la poligamia, no estamos en ese tiempo ni estamos en ese contexto. Y tú no tienes todo el poder económico que tenía Abraham o que tenía Jacob. O sea, con trabajo te alcanza para terminar la quincena. Sé honesto, o sea, todos estos modelos también tenían que ver con una cuestión económica poderosa. Y alguien puede decir, entonces alguien que tiene mucho dinero sí puede. No estamos diciendo eso. Finalmente nuestra cultura y nuestro contexto y la realidad en la que también se ha desenvuelto nuestra fe, que tenemos que admitir que no es pura, que no es prístina, que tiene como elementos que la han enriquecido, opera de esta manera el día de hoy. Y la responsabilidad que decíamos al principio es que Dios nos invita a poder tomar nosotros las riendas de la vida y de la cultura dentro de lo que nos toca vivir, la sociedad en la que nos toca vivir. Entonces, esto es algo que como humanidad, como seres humanos, como personas tenemos que vivir. Y el modelo que, no, pues es que yo soy de segundas nupcias, bueno, pues Dios te manda que seas responsable, Dios te manda que puedas experimentar su gracia. Y si eso no rompe con esa vida que te invita Jesús a poder vivir, pues bueno, es algo que tienes que considerar. Decía por ahí Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Que es bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, ¿no? El que dice, no, hago esto y no estoy sintiendo que mi mente me está condenando, ¿no? Y es algo que creo que es importante que tomemos responsabilidad, que entendamos, o sea, que cuando también se quiere imponer de una forma opresiva y única y universal, que este es el modelo bíblico de familia, hay que ser honestos. No existe eso dentro de la Biblia, ¿no? Existe una realidad que nos describe el tiempo y la cultura de aquel entonces, y que vemos que dentro de ese tiempo y esa cultura el Señor sigue pidiendo lo mismo para todos: justicia, amor, lealtad, sigue pidiendo el amor hacia el prójimo, sigue pidiendo misericordia, sigue pidiendo el bien actuar, ¿no? En ese modelo ético y en el modelo que tenemos hoy día, pues Dios nos está pidiendo exactamente eso, ¿no? A ver, vamos a leer a los escuchas. Dice Fanny, buenos días. ¿Y si no te casas por la iglesia, estás pecando? Pastor Hugo. ¿Qué dirías? Ay. Yo te doy mi respuesta, Fanny, no. Pero tú y tu marido tienen que, o tu pareja, perdón, tienen que decidir qué es lo que quieren. Yo no creo que sea una cuestión de pecado, pero si para ustedes les implica como una cuestión de dificultad, tienen que decidir lo que les haga sentir la paz de Dios. Y si es indispensable para ustedes como para poder formar una familia y poder de educar a los hijos y poder dar un ejemplo, etcétera, o es algo que en el desarrollo de su amor dicen como que quisiera formalizar de manera que tenga una ceremonia en la cual ponga este pacto delante de Dios, es algo a lo cual debes hacer, ¿no? Que sea congruente con tu fe. Pero de entrada yo diría, no estás pecando. Yo agregaría en el tema de vida de pareja, pero yo sí recomendaría que se casaran. Uh-huh. O sea, vaya, lo dijiste muy bien. La ceremonia religiosa es justo eso, es una ceremonia, ¿no? Que solemniza el amor y el compromiso que hacemos, ¿no? Pero mi recomendación sí sería en pro del matrimonio, es decir, de la formalización, de firmar el papelito. Porque de alguna manera, desde mi perspectiva pastoral, el papelito representa un compromiso que hacemos uh-huh. y que tomamos el uno con el otro. Uh-huh. Y formaliza ese buen deseo de ver por las necesidades de mi pareja. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el firmar el papelito, es decir, a formalizar mi matrimonio delante de la ley, es una de las maneras en las que yo demuestro mi amor y mi cuidado hacia mi mujer y en las que yo estoy como cuidando de ser un buen proveedor y como amándole, viendo por su futuro. Uh-huh. Entonces, yo sí, casarse, pues la ceremonia, pues no, pero la formalidad del matrimonio, sí, para mí sí es importante. Yo creo que sí es valioso. Y a mí sí me ha tocado acompañar a parejas que son parejas, o sea, que viven en unión libre
Y yo he confrontado en muchas ocasiones a los hombres en este caso, porque a menudo es el hombre el que se niega a dar ese paso de formalidad. Y yo le he dicho, oye, por ti, por tu mujer, por tus hijos, por el cuidado de previsión que tú debes de tener hacia ellos, por favor, o sea, formaliza y cásate, porque le das una seguridad a tu familia que no tienen si no tienes un papelito firmado. Entonces, sí, yo creo que esto va más allá de si estás pecando o no. Tiene que ver con un tema de conciencia y de corazón y de actitudes amorosas hacia tu familia, que yo creo que eso sí se deben de cuidar. Y que esta cuestión es como tener la puerta abierta a otras posibilidades, claro, ¿no? Exacto. Por eso creo que, pero en específico lo que pregunta Fanny es que si está pecando, no están pecando, ¿no? Pero sí hay que reconsiderar cuáles son los motivos por los cuales no hemos dado ese paso, ¿no? Porque no nos dice si se casa por la iglesia, pero si no está casada por el civil. Ajá. O sea, hay como que hay más detalles que no, a ver, Fanny, ahora pones el testimonio completo, es lo que dice Guamán. El chisme completo, dinos, por favor. Pero digo, o sea, asumiendo este escenario que a mí sí me ha tocado acompañar a parejas, sí, yo diría, ok, pero firma el papelito, comprométete porque es parte de tu actitud amorosa hacia tu familia, más si hay hijos. Por favor, o sea, no, creo que sí es súper importante. Sí, por el civil. Sí. Bueno, no era necesario, no le hagas caso a este hombre, no. Por supuesto. Híjole, por ejemplo, yo sí tengo un tema ahí al respecto, ¿no? Ajá. Las segundas nupcias y una segunda solemnización del matrimonio por la iglesia. ¿Qué hacemos en esos casos? En el caso del pastor Mario y su servidor, somos ministros metodistas. Entonces, al ser ministros metodistas, nosotros no podemos solemnizar un matrimonio. Hasta donde entiendo, la disciplina nos dice que no podemos solemnizar un matrimonio de segundas nupcias si hubo un divorcio antes, excepto si hay ciertas características que son bastante complejas. Yo sí, ahorita les dejo mi número. De definir. Entonces, pero yo, por ejemplo, yo creo que va a hablar mi yo más conservador. No, más progresista. Ok. Yo creo que ese es un detalle que es uno de los detalles que la iglesia necesitaría redefinir en el futuro próximo, ¿no? Y es importante porque para nuestra iglesia no es un sacramento el matrimonio. Exacto. Entonces yo sí creo que es algo que la iglesia necesita redefinir pronto, porque es una realidad, de nuestra iglesia las segundas nupcias. Entonces y pasa que hay una pareja que llega contigo a la iglesia y te dicen, nos acabamos de casar, wow, y indagas un poquito en su historia familiar y entonces te dicen, pero es que yo ya estuve casado y ella ya estuvo casada y queremos saber si nos podemos casar por la iglesia. Ajá. Entonces esa es una conversación que ya se está dando, entonces creo que sí es tiempo de que lo redefinamos. Así no es cada que quieras, no es cada fin de semana. Sí. Bueno, aquí tenemos a un liberal, a un verdadero liberal, a un verdadero deschavetado, el pastor Hugo, de veras. Dan Herrera dice, dijo un pastor de apellido Speaker que un verdadero hombre debe darle a su prometida un anillo que costara 2 años de salario, si no, no eres hombre de a de veras. ¿Qué reacción te provoca lo que dijo don Speaker? Sí lo había escuchado. Yo no lo había escuchado. No tengo reacción. Qué padre que él pueda gastar. ¿Cuánto debe costar, dijo? 2 años de salario. ¿Años? 2 años de salario. 2 años de salario. Qué padre que Andrés Speaker, me imagino. Justo ahí se le cortó al querido Hugo Almanza porque no tiene permitido hablar mal de Andrés Speaker. Ahí no lo voy a permitir. No voy a permitir que sea esa. No, sí se nos fue Hugo. Se quedó pasmado. O sea, ¿sí nos siguen viendo y te escuchas? O sea, ¿no fue mi internet? ¿Ya regresaste? No, sí tiene ahí un asunto el buen Hugo. Sí, no, don Speaker está tan ungido que justo cuando Hugo Almanza iba a hablar,
Gracias por decirnos que sí se ve. Pero sí, miren, la unción nunca hablen mal de un siervo del Señor, porque les pasa esto. Perfecto, muy bien. Ya volví. Ya volviste. Estaba diciendo que Don Speaker está tan ungido que justo cuando tú ibas a hablar de él, o sea, vino así el castigo del Señor. Wow. Señor, ayúdame. Pero a ver, inténtalo otra vez. ¿Qué fue lo último que dije? Para saber si lo digo no se va a volver la luz. Que Don Speaker tenía, que bueno que pueda gastar dos años de salario. Ahí nos quedamos. Ah, sí, decía que qué padre que él puede gastar 5,000 pesos en un anillo de matrimonio. Lo felicito. 5,000 varos, no creo que sea lo que cueste, pero bueno, un verdadero romano es Don Speaker, un verdadero romano. Estaría orgulloso el César de él, no Jesús, el César. Shalem Villanueva dice, muchas cosas en las bodas son una mezcla de rituales paganos mezclados en la Biblia, no hay ninguno más que Jesús convirtió agua en vino. Ojo ahí les encargo. Y bueno, lo de la lucha con demonios, el libro de Tobit, que se lee en ceremonias católicas en los textos, es un agregado, ser una sola carne, dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Muy bien, perfecto, Shalem, excelente observación, por cierto. Sof Viveros. Saludos, Sha. Dice un pastor con vista privilegiada al respecto de lo de Speaker. Lo que sí es, no te puedes casar por la iglesia sin lo civil, así es. Fanny ya decía lo de lo civil. Emma García, Dios es un Dios de orden, el compromiso y respeto por tu pareja trae bendición para ambos. No juzguemos, pero seamos congruentes, sí. Exactamente. Y eso se vivía también dentro de la misma, o sea, dentro del mismo... No te metas con el ungido, dijo alguien. Entonces, para que la iglesia acepte, tengo que decir que quiero ser redimido. Pues sí, exacto. Sí se ve, ya nos están diciendo afirmativo, no hay libertad de expresión. Exactamente, ve, aquí Speaker nos hizo trastabillar. Se quedó plasmado el pastor Hugo en nuestro corazón. Sí. Solo fue, no te metas con el ungido, exactamente. Por favor, Pastor Hugo. Pero a ver. Voy a cuidarme mis palabras, lo prometo. Vamos a lo último, Hugo. Esta cuestión de la relación de pareja es una metáfora que constantemente se usa acerca de Dios y de su pueblo. En toda la realidad compleja que hemos descrito a lo largo del día de hoy en esta transmisión, ¿cómo encajas eso? Híjole, la Biblia está llena de esta idea. Aparece hay un libro completo de los profetas dedicado, ¿no? a esta parábola, a esta metáfora del matrimonio de Dios con su pueblo, ¿no? ¿Cuál? Dios, el libro de Oseas. Ah, ok. Y por cierto que si siguiéramos esa metáfora, la esposa no queda como muy bien parada, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, está muy interesante. Pues está muy interesante que Dios elija una historia como la de Oseas, de una mujer que haya caído como en infidelidad a su marido, para describir la relación que él tiene con su pueblo. No aparece solamente ahí, aparece en algunos otros lugares de la escritura, y después llega a Apocalipsis, por ejemplo, nos plantea este encuentro de Cristo con su iglesia como una boda. Uh-huh. Las bodas del Cordero. Uh-huh. Y es un lenguaje simbólico, es una manera en la cual Dios nos presenta ese amor, ese cuidado que tiene por su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento, y la iglesia, y que habla de fidelidad, de amor, del pacto que él hace con nosotros, de la respuesta en fidelidad y en honor y en reconocimiento que debemos de hacer hacia el Señor, ¿no? Entonces, esa elección que Dios hace de presentarse a sí mismo como el esposo y a nosotros como la novia que él toma, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esa fidelidad que él muestra por nosotros, uh-huh, y ese amor que él espera de nosotros hacia él. Y que al mismo tiempo pues funciona al revés, ¿no? O sea, ya visto del amor de Dios hacia el amor humano, implica la cuestión de la lealtad, implica la cuestión de todas estas cuestiones que has descrito muy bien acerca del amor divino hacia su pueblo y hacia su gente. Creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta para poder relacionarnos. Desde luego los modelos socioculturales cambian, pero en el modelo que a nosotros nos toca tenemos que dar lo mejor de nosotros y poder ser en este amor, en esta misericordia, en este cuidado, en este pacto que se cumple, ¿no? Para con alguien. Entonces, Dios nos da la libertad de poder tener ese pacto, pero dentro de ese pacto nosotros pues tenemos que ser fieles a esa palabra, ¿no? Que nosotros
ponemos, ¿no? Porque en tanto que eres respetuoso de la palabra que das hacia otra persona, eres respetuoso también hacia ti mismo, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que esa metáfora es muy, muy importante porque nos hace ver como que la cuestión, a pesar de que hay una descripción de distintas realidades culturales, no quiere decir como que, pues sí, cada quien, todos contra todos, ¿no, mano? Sino que más bien es como el hecho de poder ser respetuosos hacia ese pacto, el que sea que tú hayas tenido, ¿no? Y aquí pregunta Josué Bernabé, dice, si estuve casado y me vuelvo a casar, ¿estoy pecando? Pastor, esa siempre se la hace a usted porque usted es el pastor. Qué buena pregunta. No sé, porque no sé qué haya sucedido. Lo que sí sé es que independientemente de la condición en la que estés, te puedes acercar al Señor y el Señor se encarga de restaurarte si tú lo permites y de reconstruirte cuando se lo permitimos, y en muchas ocasiones nos da la oportunidad de reconstruir nuestras vidas familiares. Entonces no creo que es demasiado simplista la respuesta. O sea, decir sí o no es demasiado simple. Yo lo que sí creo que cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia en la que estemos, podemos acercarnos al Señor, y si le permitimos, Él puede trabajar con nosotros, acompañarnos, restaurarnos, y en muchas ocasiones, cuando tenemos vidas quebradas, incluidas nuestras familias, Él puede restaurarlas, como sea que eso vaya a suceder, ¿verdad? Porque hay alguien que puede restaurarse, y la obra redentora del Señor va a hacer que vuelve a reconstruir su familia con la misma mujer con la que se casó. Hay ocasiones en las que eso no es posible, y Dios permite una nueva familia, ¿no? Restaurada. Entonces, no sé. Yo creo que la respuesta es sencilla, no. O sea, como tal, ¿estás pecando por volverte a casar? No, pero tienes que revisar en tu propia historia de vida qué es lo que falló, qué es lo que ahora te quieres comprometer a hacer, cómo está tu corazón al respecto de eso. Pero es similar a lo que preguntó Fanny, ¿no? ¿Estoy pecando por esto? No estás pecando por no casarte por la iglesia, no estás pecando por volverte a casar. Si quieres volverte a casar, podemos intuir que hay un buen deseo detrás de eso, ¿no? Que hay una nueva esperanza detrás de eso, pero sí se tiene que tener el cuidado de, pues, no volver a cometer el mismo error que hayas cometido. Que te calles, dice Josué, dice, ahora he sido restaurado y soy servidor de Dios. Dice. Sí, muy bien. Enhorabuena, sí, y ha pasado eso, qué padre. Yo tengo historias en mi familia y en la congregación que tengo el privilegio de pastorear, de gente que ha sido restaurada y que sirven al Señor. Hay una pareja en particular en mi iglesia que me llena de mucha emoción, porque me tocó acompañarles en el proceso en el que se casaron, y ambos son segundas nupcias, y los veo felices y plenos y sirviendo al Señor y con sus hijos participando. Entonces, claro que pues es maravilloso ver historias así, es muy bonito. Pues, Pastor Hugo, tu reflexión final para que ya cerremos este live, este chat del día de hoy de la Bitácora del Pastor. Cuéntanos. Híjole, mi reflexión final es qué chido el Dios en el que creemos, que nos acompaña independientemente de la historia familiar que tenemos. Uh-huh. Qué maravilla. Uh-huh. Qué maravilla escuchar y saber que en la Escritura están estas historias familiares tan complejas y Dios presente en ellas. Uh-huh. Y qué padre saber que Él es tan lleno de gracia que incluso de tragedias familiares como las que algunos de nosotros hemos vivido, uh-huh, Él puede formar nuevas familias que están genuinamente llenas de Él, y nada, eso es padrísimo poder ver eso. Muy bien, gracias, Pastor. Siempre nos conmueves con tus palabras, nos da ganas de entregar nuestra vida al Señor, de verdad. Eres un gran pastor, Hugo, de verdad. Dice Josué, le consta al Pastor Mario. Sí, no me metas en tus chismes, Josué. No es cierto, no, Josué, claro que sí. Es de aquí de la iglesia, es servidor en la música, y pues sí, es verdad lo que dice Josué. Muy bien, pues yo, mi reflexión final sería que hay que ser honestos en nuestra reflexión bíblico-teológica, antropológica, social, cultural de nuestra fe.
No hay que dar situaciones así como por sentado de esto es lo que dice la Biblia, porque muchas veces lo que decimos que dice la Biblia es más bien un armatoste y amalgama de distintas cuestiones culturales. A menudo lo que yo quiero decir. Es lo que yo quiero decir, pero también es lo que hemos aprendido y lo que hoy en día no me he dado cuenta que hay detrás de todo eso. Y eso a veces es malo porque trae una carga muy pesada para las personas que están viviendo una realidad opuesta. Entonces, cuando yo le digo esto es lo que dice la Biblia, es precisamente esto: Diosito ve mal todo lo que tú estás viviendo. Y no es cierto, a veces es un armatoste ideológico, histórico que se ha ido construyendo. Entonces sí necesitamos ir como a esas partes históricas para ver qué es lo que ha sucedido. Y de ahí entender que la Biblia, más que un manual, como decía, pues es una descripción de la humanidad y una descripción de este Dios que trabaja con la humanidad imperfecta, en donde hay concubinatos, en donde hay poliamor, poligamia, en donde hay relaciones rotas, infidelidades, muertes, celos, contiendas, peleas por el poder en la familia, etcétera, ¿no? En donde hay matrimonios arreglados, pero también hay matrimonios que verdaderamente se quieren, o incluso matrimonios arreglados que llegan a quererse, o matrimonios que se eligieron por voluntad propia y al rato ya se están odiando, ¿no? Pero dentro de todo esto, que nuestra cultura es diversa y es nuestra responsabilidad poder vivir y ejercer dentro de ella, Dios nos llama al amor, a la fidelidad, a la justicia, a la misericordia, y en eso tenemos que fijarnos. ¿Cómo es que en las relaciones que hoy tengo, cómo es que en la forma en la que hoy me estoy relacionando con los demás, incluso en el área amorosa, es que estoy viviendo esto que Dios me está llamando a poder hacer, ¿no? Que entendemos que Jesucristo lo dijo muy bien, ¿no? El amor al otro como a uno mismo, y es una cuestión que somos llamados a revisar esa báscula dentro de nuestras relaciones, sea el modelo cultural que nos haya tocado vivir. Así lo hicieron los cristianos de antes, así lo hizo la gente del tiempo de la Biblia, y así nos toca a nosotros ver hoy, y no querer transportar esos modelos a nuestra realidad porque no quedan, porque no checan, y lo que hoy nos toca es enfrentar nuestra propia realidad a partir de esta reflexión de fe. Dice Dan Herrera, mejor no se casen, ya viene el Señor. Así es. Exactamente, muy bien. Perfecto, Pastor Hugo, despídete de la audiencia, por favor. Saludos, Vita Escuchas, pórtense bien, qué gusto poder compartir este día. Mario, de verdad que qué chulada conversar contigo. Yo sé que puede sonar a cliché, alguien puede pensar que no es genuino en mis comentarios, pero sí, la neta es que disfruto muchísimo poder platicar contigo. No se crean. No. Y con los queridos Vita Escuchas que también nos escuchan, que son tan fieles. Los Vita Lovers, Vita Escuchas, muchísimas gracias a todos. Gracias, Hugo, por compartir el día de hoy. Recuerden que este live se baja de Facebook, se sube a Spotify y se sube también a YouTube, y ahí pueden compartirlo. Hay otras plataformas de podcast también donde lo pueden compartir. Y pues bueno, siempre nos ayudan sus comentarios. Cada vez que vean una publicación de la Bitácora del Pastor, dejen ahí un comentario, un puntito, un emoji, lo que sea, ayuda a que se pueda conocer más, le salga a más personas, ¿verdad? O dejen, son unos tontos. Perfecto, amén, aleluya, gloria a Dios, gracias por tu comentario, amigo, ¿no? Entonces lo reconocemos, no pasa nada. Dice Josué que esperan verte aquí en la iglesia Sion, en Balbuena, Pastor Hugo. Muy bien. El Pastor Mario no me invita. ¿Cómo? Soy santo de su devoción, entonces hijo, yo dudo que eso pueda. Es más fácil que él vaya a venir pronto a Coinonía que delante de Dios estás mintiendo, Pastor Hugo. No puede ser. No puede ser. Eres lo que la Biblia describe como el hombre de pecado. O sea, no puede ser. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos los Vita Escuchas, a todos los Vita Lovers. Y por supuesto, pues nos estamos viendo la siguiente semana aquí en la Bitácora del Pastor, el chat. Y nos escuchamos pues. Bye bye. Adiós. Hey, listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.